En cuanto a vasculitis, esencialmente hay varias formas de vasculitis, pero groseramente son patologías que son inflamatorias, autoinmunes, que lo que hacen es destruir los vasos de diferentes tamaños, medianos, grandes, pequeños, y lo que hacen es, al romper estos vasos, dar manifestaciones específicas del órgano que afectan. Ahora, hablar de vasculitis es un grupo grande de patologías que se clasifican de diferente manera, pero que en definitiva dan muchos síntomas que pueden llevar a afectar varios órganos. Son enfermedades sistémicas y que uno trata de manera más o menos agresiva de acuerdo a qué órgano o sistema está comprometido. La verdad que no dice ahí en la nota, en lo que salió en las noticias, en las redes sociales, qué tipo de vasculitis sufre este actor, pero hay varios nombres que se llaman epónimos, pero que pueden tener alguna connotación de acuerdo a lo que él refiere, porque si mal no recuerdo, él tiene un problema ocular y neurológico, si mal no leí. Sí, él mismo dijo que casi queda ciego y sordo, y que incluso tenía algunos problemas con el equilibrio. Bueno, eso te habla de que el sistema nervioso es uno de los más comprometidos en su caso. Uh-huh. Hay un par de vasculitis extremadamente raras que afectan esta parte central, cerebral, que no sé si querés que se digan los nombres propios, pero creo que no tiene sentido. El problema acá es que probablemente haya tenido una de las formas de vasculitis que afecta el oído, la parte, digamos, auditiva, porque interfiere en el equilibrio, y eventualmente algo de neuropatía periférica. Entiendo que es todo central. Bueno, hay un par de vasculitis que tienen nombres específicos, que son de las más raras, te diría, y que afectan esta parte cerebral. Uh-huh. Bueno, usted arrancó diciendo o tratando de definir las vasculitis como autoinmune. Por las dudas le aclaremos a la gente qué quiere decir esto de autoinmune y particularmente, ¿por qué le consultamos a usted como reumatólogo en este caso? Bueno, la autoinmunidad es una de las partes que vemos nosotros en la reumatología, porque son patologías, para hablar, digamos, simple, que es donde el cuerpo tolera poco su propio cuerpo y se generan reacciones propias del organismo contra su propio organismo. Entonces se empiezan a generar algunos anticuerpos o autoanticuerpos que tendrían parte que ver en estas vasculitis y que serían en algunas medidas disparadores de algunas manifestaciones, como pueden ser renales, pulmonares o neuropáticas, neurológicas, mejor dicho. Y entonces de ahí viene la palabra autoinmunidad. Hay una cuestión genética que influye y a su vez hay una producción de estos anticuerpos que está alterada, y este anticuerpo podría desencadenar algunas manifestaciones puntuales. Uh-huh. En ese aspecto lo que más está, digamos, desarrollado o digamos, descrito es la manifestación pulmonar severa o renal, con daño renal terminal y demás. No siempre es así, ¿no? Pero bueno, la autoinmunidad se refiere a eso, son patologías que en alguna medida el freno que se tiene en la producción de estos anticuerpos está alterado, se genera esta variación también por una cuestión genética y se manifiestan todas las formas clínicas que podemos llegar a ver en las vasculitis. Que por eso arranqué diciendo que hay varios tipos, porque hay veces que esa vasculitis puede afectar la piel, las articulaciones, el riñón, el pulmón, y hay otras veces que se centraliza a nivel cerebral, por ejemplo, como puede haber sido el caso de este actor. Uh-huh. ¿Y el origen siempre es así digamos, de tipo autoinmune en el caso de las vasculitis, más allá de cuál tipo sea? Y la mayoría tiene un tinte de este aspecto. Después hay unas cuestiones genéticas importantes, con unos genes específicos que hoy se están demostrando que son importantes, pero básicamente estas enfermedades donde uno tiene una relación causal directa, por ejemplo, post-infeccioso, post-vacunación o post-tratamiento de algún tipo que genere, o sustancias tóxicas, por ejemplo, que generen una reacción y uno dice es vasculitis secundaria, esto se tiene a llamar vasculitis autoinmune o de origen autoinmune, cuando uno tiene otra explicación, que es la producción de estos autoanticuerpos que son patogénicos, se llaman. Uh-huh. ¿Qué pasa, doctor, una vez que, comienzan estos primeros síntomas, que por lo visto pueden ser muy variados según el tipo de vasculitis, según el origen de la misma, pero en términos generales, ¿qué paso sigue el paciente a partir de estos primeros signos, síntomas y la primera consulta médica? Y muchas veces eso va a depender de qué síntoma o qué signo llegó a la consulta del paciente. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay pacientes, hablando de la parte
digamos, cerebral o RL, hay pacientes que empiezan con vértigo, o que empiezan con trastorno del equilibrio, que empiezan con trastorno de la vista, entonces van primero digamos, a la especialidad que más los convoca, por ejemplo, en este caso la oftalmología, o fue el otorrinolaringólogo, o termina siendo el neurólogo, hasta que empiecen a haber una sumatoria de síntomas que se hacen sistémicos, por ejemplo, articular, piel, pulmón, digestiva. Entonces nuestra especialidad la ve, vemos este tipo de patología porque tenemos que hacer un conjunto de todos los síntomas. El paciente se trata de uno solo, entonces terminamos haciendo el diagnóstico de algunas patologías, de alguna de estas vasculitis un poco más tarde en algunos pacientes, o que lleva un poquito más de tiempo por todos los estudios que hay que hacer. Hay algunas manifestaciones que son ricas clínicamente, entonces uno puede dar el diagnóstico mucho más rápido que en otras, pero básicamente es la clínica lo que va a determinar la consulta del paciente. En este caso yo no sé el detalle del actor, pero asumo que lo habrán visto neurólogos y demás, y muchas veces por eso por ahí se ensucia la llegada del paciente con diagnóstico certero, porque son muchas manifestaciones que son, digamos, de varios órganos o sistemas que puede retrasar un poquito el diagnóstico. Pero en general uno lo orienta de acuerdo a qué síntomas y signos tiene. Uh-huh. Y fuera de la especialidad de la reumatología, que por lo visto es la que se ha dedicado muchísimo al seguimiento de esta enfermedad, en el resto de las especialidades de la medicina donde el paciente puede llegar, ¿no? Porque como vimos, los síntomas pueden ser varios, entonces si no es una cosa es la otra lo que te lleva al especialista. Bueno, esos especialistas tienen formación y conocimiento sobre esta como para también luego decir al reumatólogo, mira, tengo este paciente. Sí, en realidad lo que deberíamos haber iniciado con esto diciendo que son patologías raras. Uh-huh. La prevalencia es de algunos por millón de habitantes, no es de la patología más frecuente y prevalente. En la Argentina, los que llevan a cabo el tratamiento de estas patologías somos los reumatólogos, en alguna medida también están relacionados los nefrólogos, pero sí, el tema es tener un alto índice de sospecha, porque acá no es que hay un método complementario o alguna imagen, algún estudio que haga el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha y por ahí algunos de los colegas que ven, por ejemplo, la parte de otorrino, que ven nefrología, que ven pulmón, terminan derivando por sospecha y terminan en nuestro consultorio. O la inversa, se internan por una cuestión de un diagnóstico síndrome con muchos síntomas y signos y uno tiene que ir atando cabo hasta llegar el diagnóstico. Pero sí, hay colegas que están alertas en cuanto a esto. Hoy hay una movida mucho más grande, se conoce mucho más de la vasculitis. De hecho, hay un congreso mundial que se hace cada 2 años que es exclusivamente de vasculitis. Y hay varios países que son, digamos, cabecera en lo que es investigación de estas patologías. Bien, y acá cuando uno revisa, y esto se lo cuento, doctor, cuando uno revisa los dichos de la entrevista de este actor, él dice que la afección lo llevó a perder temporalmente la visión, la audición y el equilibrio. Una vez que se presentan, supongamos, un paciente con esta característica, con un buen tratamiento, un buen seguimiento, ¿puede recuperar esa visión, esa audición, por ejemplo? Sí, totalmente. Totalmente. En lo que es el equilibrio y la audición, sí. Hay 2 o 3 patologías que dan esto. La visión es un poco más compleja, porque el ojo es un órgano muy interesante, muy complejo, es un órgano muy hermético y tiene otras características anatómicas que hacen que sea más difícil de recuperar lo que se perdió. Se puede, efectivamente, sobre todo si lo agarra rápidamente, pero sí, hoy tenemos medicaciones que son muy eficaces, que tienen alta tasa que se llama de remisión. Lo que uno logra con el tratamiento es lograr la remisión del paciente, y sí, es posible totalmente. Uh-huh. Ha habido muchos avances en los últimos años, desde los años 80 para esta fecha, en los tratamientos y en los estudios que han demostrado en medicación que esta vez más eficaz. Bien, y hablemos un poco sobre esa medicación, doctor. ¿Qué tipo de medicamentos son los que se utilizan? Si está comprometido el sistema inmunológico, ¿son inmunosupresores? ¿Qué tipo de medicamento estamos hablando? Ajá. Bueno, básicamente la preangular de esto sigue siendo los corticoides a altas dosis. Hoy ya sabemos que las dosis tenemos que limitarlas y hay todo un protocolo para utilización para evitar la toxicidad y las reacciones adversas a largo plazo. Pero básicamente son corticoides e inmunosupresores que son de una gama amplia. Hay varios y con distintos mecanismos de acción y que se utilizan en forma escalonada. Uno inicia con una terapia de lo que se llama inducción,
para lograr frenar la inflamación, el desgaste, la ruptura de todos los órganos estos que estamos hablando. Y después, cuando uno logra eso, remisión, estar con la enfermedad tranquila, que ya no hay signos de tanta inflamación o actividad, puede cambiar el medicamento hacia algo un poco más liviano y que nos permita hacer un seguimiento a largo plazo para lograr y mantener esa remisión del paciente.